Bienvenidos a una nueva audición de este su programa. Esperamos que podamos bendecirle como siempre a través de este tiempo de reflexión de la palabra en que llegamos a ustedes a través de TLC, Televisión Cristiana Comayagua, como también a través de nuestras redes sociales. Espero que sea de bendición. Nuestro tema para hoy: cuando la restitución tarda. Vamos a tocar este aspecto de la restitución. Cuando la restitución tarda. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Qué maravilloso es cuando Dios cumple aquello que nosotros hemos estado esperando por mucho tiempo. Maravilloso cuando la bendición llega, pero también es difícil cuando algo tarda, cuando lo estamos esperando, cuando nos impacientamos porque llegue, pero que de todas maneras se tarda. Y aquí es donde dice la palabra: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Y sin duda alguna, esperar algo que tarda genera tormento o es tormentoso para nosotros. La desesperación puede llegar a tocar nuestras vidas. Podemos tomar acciones equivocadas. Podemos llegar a caer en temor, en ansiedad, en preocupación. Hay muchas cosas que pueden pasar cuando está tardando algo que estamos esperando que Dios actúe. Sin duda alguna usted está esperando algo que Dios haga en su vida. Entonces quiero dirigirle a este punto: ¿qué hacer cuando se tarda la restitución que nosotros estamos esperando? ¿Qué hacer cuando está sucediendo eso, cuando está pasando eso? En algún momento nos puede suceder que estamos esperando que Dios haga algo y de repente no nos sale, y en vez de mejorar empeoramos y creemos que no vamos a lograrla, que no vamos a salir, que vamos a salir perjudicados, que vamos a salir dañados. Puede ser que todo eso se nos cruce por la mente. Ahora, ¿qué hacer entonces cuando se tarda la restitución? Aquí algunos consejos que vienen producto de 3 historias que usted puede encontrar en la palabra del Señor. Quiero darle los 3 consejos, se los resumo así. Número 1, no escuche consejos que no vienen de Dios. Número 2, evite tomar el asunto en sus manos. Y número 3, le diría que usted crea por un milagro, aunque parezca tarde. Son los 3 consejos basados en 3 historias. La primera historia es la historia de Abraham. Todos conocemos, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y sabemos que Abraham no tenía hijos porque su esposa era estéril. Entonces, quiero que leamos un pasaje en Génesis capítulo 16, versículo 1 al 4. Escuche lo que dice la Biblia. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Mire, uno siempre tiende a culpar a alguien por las situaciones que le pasan, ya sea porque algo se está tardando, porque no está llegando, porque no está apareciendo en el momento que nosotros queremos, pero siempre tratamos de buscar culpables. Y aquí está esta mujer, la esposa de Abraham, culpando a Dios por su esterilidad. Y es que siempre vamos a buscar a alguien. Y luego te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y escuche lo que dice la Biblia. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Miren, sé que las mujeres son muy inteligentes. Dios las ha dotado de mucha capacidad.
Pero en algunos momentos no es bueno escuchar este tipo de consejos. Usted sabe lo que pasó en el huerto. Quien comió del fruto fue la mujer, y la mujer le dio a su marido, y el marido bien mandado. Lo mismo pasa aquí. Aquí a Sara se le ocurre una idea que para ella es grandiosa, es fabulosa, y no sé, ya de por sí estaba diciéndole a Abraham, ¿ya vistes? ¿Ya viste? Entonces dijo Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? O sea, en cierto sentido estaba tratando como de buscar una justificación para su gran idea. Y luego dice, y atendió Abraham al consejo de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años. Yo quiero que puedes subrayar ese punto. Estamos hablando de cuando la restitución tarda. Y el texto dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. A ellos ya habían comenzado a pasarle cosas por la cabeza, en el corazón también. ¿Cómo será que Dios lo va a hacer? ¿Por qué tarda tanto? Han pasado 10 años desde que Dios nos dio la promesa de que tendríamos, de que seríamos una nación, de que multitudes saldrían de nuestros lomos. Entonces ha pasado mucho tiempo y no sucede absolutamente nada. Entonces ellos, aquí Abraham atendió al consejo. Y aunque muchos de los que nos aconsejan no lo hacen con mala intención, no siempre su consejo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y mire, todo consejo que no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios es un consejo que no debemos seguir. Todo consejo que se salga de los lineamientos de la palabra de Dios es un consejo al que usted no debe de prestarle atención. Usted debe de escuchar la voz de Dios, no la voz de las personas que les rodean. Porque muchas veces estamos escuchando consejos que no vienen de acuerdo a la voluntad de Dios. Y siempre que hagamos eso, vamos a terminar tomando decisiones equivocadas. Esto le ocasionó a Abraham dolores de cabeza, tristezas, y hasta el día de hoy hay una riña entre los ismaelitas y los israelitas. Producto de una decisión que se tomó porque había demorado una promesa, una bendición que estaban esperando, pero que no llegaba. Las historias no tienen tanto que ver con restitución, tienen que ver cuando algo tarda. Pero como nuestro año tiene que ver con un año de restitución, a veces estamos esperando que recuperar pronto lo que hemos perdido. Hay algo que o hemos sido dañados, o hemos sido heridos, o hemos sido afectados, y estamos esperando que Dios intervenga de alguna manera, y por alguna razón eso está tardando. Entonces a veces nosotros tendemos a escuchar el consejo, las voces de aquellos que están a nuestro alrededor. Es importante entonces saber a quién oímos cuando estamos esperando que algo pase en nuestras vidas. ¿A quién estamos escuchando nosotros? Ahora, ¿qué hacer? Vuelvo a la pregunta. ¿Qué hacer cuando tarda la restitución? Segunda respuesta: evite tomar el asunto en sus manos. Porque esta es otra cosa que tendemos a hacer cuando algo tarda. Nosotros tendemos a decir, bueno, esto lo tengo que arreglar Dios. Yo lo tengo que arreglar yo. Si no lo arregla Dios, lo tengo que arreglar yo. Y comenzamos a poner manos a la obra. Y no quiero que se malentienda. La fe nos invita a actuar, pero no a actuar de manera inapropiada. Aquí encontramos otra historia, una historia donde alguien tiene que esperar un cierto tiempo, pero que no lo espera y comete una locura, porque él no esperó, no supo esperar, porque lo que él estaba esperando estaba tardando. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 13. Dice, y él esperó 7 días. Mire el asunto aquí. Él esperó, está hablando del rey Saúl.
conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Aquí hay algo que está pasando. Los filisteos han puesto orden de batalla. Saúl también, la gente se le está desertando. Samuel le ha dicho a Saúl: yo voy a llegar al séptimo día, voy a llegar, vamos a ofrecer un sacrificio para que tú puedas ir bajo la bendición de Dios a la batalla. Pero es el día séptimo y todavía Samuel no llega. Aquí es donde entra el problema. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y mire, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que esperó mucho tiempo y cuando usted decidió actuar, al ratito, usted que ya había comenzado el asunto, cuando aparece la persona que usted estaba esperando? Porque a veces solo requiere esperar unos minutos más. A veces solo requiere esperar tal vez una semana más, un día más, o tal vez un mes más, o tal vez un año. Solo esperar un poco más. Pero a veces podemos echar a perder cosas en nuestra vida por no saber esperar el tiempo. El siguiente versículo, el versículo 11 dice: entonces Samuel dijo, oiga lo que le dice, la pregunta: ¿qué has hecho? Y puede ser que esa sea una pregunta para usted, porque ha decidido tomar el asunto en sus manos. Algo que no le toca a usted, algo que le toca a otra persona hacer, usted lo está tomando en sus manos. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías. Le dice, el pueblo se iba y tú no venías. Entonces yo tenía que hacer algo. No venía dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Esta historia es hasta cierto punto trágica, porque cuando la esperanza se demora, el corazón se atormenta y entonces uno comienza a tomar acciones. Cuando la restitución tarda en llegar, muchas veces nosotros tomamos el asunto en nuestras manos. Es fácil precipitarse a actuar cuando uno ve que todo va mal y que no hay una solución de parte de Dios para nosotros. Pero accionar por no saber esperar el tiempo de Dios puede llevarnos a perder bendiciones que nunca podremos recuperar. Esto es interesante, porque le dijo Samuel a Saúl: ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si él solo hubiera esperado un poco más, hubiera confirmado su reino. Pero luego posteriormente le dice: Dios se ha buscado a alguien diferente. Es un poco complicado tomar las cosas en nuestras manos por no dejárselas a Dios o por no esperar el tiempo de Dios. No es que no debía ir a la batalla, no es que no podía hacerlo, es que tenía que esperar a que Samuel llegara. Pero la esperanza que se demora, dice el texto, es tormento del corazón. A veces nos atormenta y ese tormento nos lleva a tomar acciones que muchas veces son contraproducentes para nuestra vida. ¿Qué hacer cuando tarda la restitución? Respuesta número 3. Crea por un milagro, aunque parezca tarde. Crea por un milagro, aunque parezca tarde. Cuando se tarda, siga creyendo, aunque parezca que ya se pasó el tiempo. Le voy a leer Juan capítulo 11. Voy a ir por algunos versículos. Le voy a ir leyendo algunos versículos de ese capítulo. Dice:
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Yo quiero que se centre en este primer versículo. Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo. Y quiero decirle a usted también que Jesús sabe el problema que usted está pasando. Si usted habló con Él, si usted le oró a Dios, Él ya sabe su problema. Él ya conoce su necesidad. Él no ignora lo que le está pasando a usted. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y quiero volver a detenerme un momento y decirle a usted: ese problema no es para muerte. Esa situación que usted está atravesando no es para destruirlo, sino para que Dios sea glorificado. Quiero que vaya prestando atención a esto. Versículo 5 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Quiero decirle que aunque Dios tarde, o aunque Jesús esté tardando la respuesta, no es por falta de amor. Porque ¿qué es lo que piensa uno cuando tarda algo? Si Dios me amara, no me haría sufrir esto, no me haría pasar por esta circunstancia. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más. Él sabía el problema, Él los amaba, sabía que esa situación no era para destrucción. Él tiene el control de todo lo que pasa, Él tiene el control de la vida y de la muerte. El versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Allí hay apariencia de que ya es demasiado tarde, que no hay oportunidad, que ya no hay salida, que el problema no tiene solución. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí. Y a veces uno pensamos: si Dios hubiera intervenido, si Dios hubiera hecho el milagro, porque siempre estamos pensando que es demasiado tarde. Y Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Oigan la promesa de Jesús: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Porque ella estaba pensando: bien, sí, habrá un día en el que Él va a resucitar, pero eso es en el día postrero, en el día final, en la resurrección de todos. Ella estaba pensando: ya no hay solución para esta situación que estamos viviendo, que estamos enfrentando. El versículo 39 dice: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En otras palabras está diciendo: esto ya no se puede revertir, esto ya no tiene solución. Y aquí viene la pregunta. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esto es lo que Dios puede estarle diciendo a usted. Si usted puede creer, verá la gloria de Dios. Crea por un milagro, aunque parezca que ya es tarde, aunque parezca que su matrimonio ya no tiene solución, que sus hijos o que su hijo ya no puede ser cambiado, que su economía no puede ser restaurada, que su salud no puede ser recuperada. Crea por un milagro, aunque parezca que es tarde. ¿Qué hacer entonces cuando tarda la restitución? Número 1, no escuche consejos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 2, evite tomar el asunto en sus manos. Y número 3, crea por un milagro, aunque parezca demasiado tarde. Espero que este programa haya sido de bendición para su vida. Le espero como siempre en una
próxima audición del mismo, a la misma hora que hoy. Que Dios le bendiga.